¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien. Vamos a hacer el comentario al Evangelio de este cuarto domingo de Adviento, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Bien, ¿qué decir sobre este texto? Este pasaje nos muestra cómo el plan de Dios anunciado por Isaías se realiza por dos factores. Aquí nos referimos al pasaje de Isaías 7, versículos 10 al 14, que constituye la primera lectura de este domingo. Aquí vemos pues los dos factores. Primero, el factor divino, Dios que dirige los acontecimientos de la historia humana, haciendo la historia de salvación. Y el segundo, el factor humano, San José, que recibe la anunciación y otras revelaciones divinas por medio de sueños, decide realizar inmediatamente lo que Dios le encomienda. Así que vemos pues que Cristo vino al mundo por estos dos factores. No solamente pues sabemos el factor de la Virgen María, como nos lo expresa directamente San Lucas en los capítulos 1 y 2, sino que tenemos la acción de San José que resalta el Evangelio de Mateo también en los capítulos 1 y 2. En este pasaje que hemos leído, San José es llamado justo por el evangelista, no porque cumpla la ley de Moisés, sino porque cumple la voluntad de Dios. Recordemos que la ley de Moisés decía que si una mujer quedaba encinta fuera de la relación con su propio marido, debía ser lapidada. Entonces, si José fuera justo conforme a la ley de Moisés, lo que se esperaría de él es que entregara o denunciara a su esposa por este incumplimiento de la ley, de mantener la pureza de la unión conyugal. Pero más bien lo que encontramos en el Evangelio de San Mateo es que José es llamado justo porque, de acuerdo al Evangelio de Mateo, la justicia consiste en cumplir la voluntad de Dios, y eso es lo que hace San José. La voluntad de Dios es que José reciba al niño que nacería de María para integrarlo en la descendencia davídica vía adopción, ya que José es descendiente del rey David, y así entonces el niño Jesús pudiese ser el Mesías. Eso es lo que se esperaba de él, y por eso la vocación de José es llamada una, bueno, llamado a ser la vía por la cual Jesús recibiría la adopción davídica, es decir, la descendencia davídica por la vía de adopción, ¿ok? Y entonces así se esperaba que el niño pudiese ser Mesías. Ese es el rol que tiene San José. El mismo versículo 18 con el que comienza el texto del Evangelio dice en griego, prin e sinelthein autus, antes de que ellos comenzaran a estar juntos o estuviesen juntos, eurece en gastri ejusa ec pneumatos hagio. Este eurece es una expresión, geurece, perdón, es una expresión griega muy, muy especial porque significa llegar a ser manifiesto algo. Entonces pongo aquí
antes de que estuvieran ellos juntos, fue encontrada, literalmente, Eurece, que significa, llegó a ser manifiesto que ella estaba encinta, en gastrí, significa en griego encinta, por obra del Espíritu Santo. Ujú. Entonces el Espíritu Santo es el agente por el cual María queda encinta. Y esto queda de manifiesto a José de algún modo. Por eso dice, Geurece en gastría jusa e pneumatos hagio. San José, según interpretan algunos santos teólogos, recibió de Dios la iluminación para comprender que en María quedaba manifestada una acción divina al quedar encinta. Así él entendió que el Espíritu Santo había actuado en ella. Y esto se refleja en dos escritos de santos. Tenemos por un lado San Bernardo de Claraval y por otro lado Santo Tomás de Aquino. En la homilía Super Missus Est de San Bernardo, tenemos que él escribe esto. José quiso dejar a María por la misma razón por la cual Pedro rechazó de sí al Señor, cuando le dijo, apártate de mí, oh Señor, porque soy un hombre pecador. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 8. Agrega San Bernardo, puesto que José se sentía también indigno y se consideraba pecador, se dijo para sí que él no podía tener trato familiar con una persona tan excelsa y tan bendecida, ante cuya incomprensible dignidad su propia bajeza se estremecía. O sea, la condición de San José se estremecía. Con suma timidez vio que María llevaba en sí la señal más segura de la presencia divina, y puesto que él no podía entrar en el misterio, quiso apartar de su lado a María. Como vemos, San Bernardo se fija en este verbo que hemos mencionado aquí, geurece, que significa fue encontrada o que llegó a ser manifiesto. Obviamente para José llegó a ser manifiesto que ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Por eso San Bernardo orienta su reflexión en esa línea, pero no es el único. Tenemos que el mismo Santo Tomás de Aquino comenta en la Suma Teológica que José quiso dejar a María por reverencia a su santidad, temiendo él tener ella que cohabitar con él, siendo que era notorio para él que a Dios se debía atribuir la condición de María. Como vemos, Santo Tomás y San Bernardo van en esta línea de considerar, pues, que lo que Dios realiza en María es acción del Espíritu Santo. Orientaciones para nuestra vida. Vemos, por un lado, San José cree en la palabra divina y la cumple sin pedir mayores explicaciones. Se fía completamente de Dios. Y esto también queda claro al lector cuando el ángel le explica a José que no debe temer de tomar a María por esposa. San José siempre está dispuesto a colaborar en la obra de Dios. Por algo Dios lo eligió para ser esposo de María y custodio del niño Jesús. Siendo que Dios podía salvarnos sin mediación alguna, sin mediación humana alguna, pues Dios ha querido más bien valerse de personas justas como San José y la Virgen María para realizar esta obra salvífica. Procuremos, por tanto, crecer en virtudes, tanto teologales, fe, esperanza y caridad, como cardinales, fortaleza, templanza, prudencia y justicia, con el fin de participar mejor con la gracia de Dios. Esto a ejemplo de San José y de la Virgen María, que precisamente han vivido estas virtudes en grado más que heroico. Ahora pasamos a una reflexión. Ya vimos, San José reconfiguró su vida como una misión especial y única de Dios y orientó todos sus esfuerzos para cumplir con la voluntad de Dios, participando de la obra de salvación y glorificando al Señor. Nos preguntamos, ¿veo mi vida como una misión para participar en la salvación de la humanidad o empleo mi tiempo en distraerme?
Tan solo veamos cuántas fuentes de distracción tenemos hoy. Televisión, celulares, tabletas, computadoras. O sea, tantas cosas que nos pueden distraer y se nos va el día completo en ello. Entonces, pues hay que orientar, ¿no? El tiempo que tenemos para ver nuestra vida como una misión encomendada de parte de Dios. Segunda pregunta, ¿cómo ejerzo las virtudes teologales y cardinales para crecer en mi lealtad a Dios? Conviene siempre al final de cada día no solo hacer un recuento de los pecados con los que hemos fallado a Dios en nuestro examen de conciencia. Vale más que nuestro examen de conciencia se centre en preguntas como esta, ¿verdad? ¿Qué tan fiel he sido a Cristo en este día? ¿Qué tanto he imitado sus virtudes? ¿Qué tanto he crecido hoy en fe, esperanza y caridad? ¿Qué tanto he crecido hoy en justicia, en prudencia, en templanza, en fortaleza? Tengo que encontrar algún modo de establecer los criterios de evaluación para que día con día realmente vaya creciendo en lealtad a Dios. La última pregunta, ¿suelo escuchar la palabra y ponerla en práctica inmediatamente tal como hacía San José? O quizá le digo a Dios, pues luego te hago caso, ¿no? O ya sé lo que me pides, pero pues déjame un chancecito, empezar mañana y nada más me miento a mí mismo. Recordemos que la vida es corta y bueno, pues más vale aprovecharla siendo felices, haciendo lo que Dios nos pide, que es orientar nuestra existencia y nuestras virtudes al servicio de los demás, con una actitud de caridad y de servicio, a ejemplo de San José, de la Virgen María y sobre todo a ejemplo de Jesucristo. Les deseo a todos un feliz domingo, cuarto de Adviento y que se sigan preparando para la Navidad ya próxima. Hasta pronto.